Se confirman diversas sanciones al Verde por difusión de promocionales. Para garantizar la protección de los derechos humanos, el tribunal somete al escrutinio público sus sentencias, aseguró el magistrado presidente de la Sala Superior. Mediante cápsulas se informa sobre el avance del proceso impugnativo. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Buenos días, soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y vamos a la información porque tenemos diversos temas de qué platicar y esta es la información jurisdiccional generada por la Sala Superior de este tribunal. Carlos Jaime. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa que impuso la Sala Regional Especializada al Partido Verde Ecologista de México por la vulneración al modelo de comunicación política al difundir la propaganda relativa a Verde si cumple, propuesta cumplida, cumple lo que promete, cadena perpetua, circo sin animales, el que contamina paga y cuotas escolares en 11 revistas de circulación nacional, redes sociales y mensajes de texto enviados a equipos móviles en la República Mexicana. El Pleno determinó que la Sala Regional consideró como grave ordinaria la conducta imputada al Partido Verde, además de que sí tuvo en cuenta las condiciones socioeconómicas del instituto político. También el Pleno ordenó a la Sala Regional Especializada que reindividualice una multa al Partido Verde Ecologista de México con motivo de la difusión de promocionales en televisión denominados El Verde sí cumple, derivado de la promoción personalizada a favor de Gabriela Medrano Galindo, diputada federal de dicho partido. En ese sentido, revocó la multa correspondiente a 1.189.437 pesos, debido a que dicho monto es menor al que se debió establecer por la gravedad de la falta. Y la Sala Superior confirmó la sanción que impuso la Sala Regional Especializada al Partido Verde Ecologista de México y a Televimex SADCB con una multa de 39.277 pesos, así como a Televisa SADCB con 89.493 pesos por considerar que se actualizan las infracciones consistentes en la vulneración al modelo de comunicación política. Y en otro asunto, la Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que declaró improcedente la adopción de medidas cautelares por la difusión del promocional denominado Notas, cuyo contenido presuntamente constituye calumnia en contra de Luis Fernando Cali Mayor, candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, postulado por el PRI, por el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido. El Pleno confirmó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el Partido Verde, uno de los partidos postulantes, en contra del spot pautado por el PAN como parte de sus prerrogativas, al considerar que los hechos denunciados se encuentran dentro de los límites de la libertad de expresión, no resultan calumniosos y tampoco vulneran los derechos de honor y reputación del candidato Cali Mayor. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En más información les comento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación explica mediante cápsulas informativas las acciones jurisdiccionales que acompañan la etapa impugnativa y el curso que sigue la resolución de asuntos derivados de las elecciones celebradas el pasado 7 de junio. Desde el miércoles 10 de junio, el organismo jurisdiccional difunde a través de su sitio web y de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cápsulas informativas en las que de manera breve y con lenguaje accesible a la ciudadanía detalla el curso que siguen las impugnaciones derivadas del actual proceso electoral. Hasta el viernes se han publicado 13 cápsulas y hoy, en unos minutos más, a las 11 horas, podrá ver el contenido de la cápsula número 14. Las cápsulas hacen referencia, entre otros temas, al tipo de juicios para impugnar la elección de diputados federales, quiénes pueden promoverlos, quienes pueden promover estos juicios de inconformidad, los recursos de reconsideración, así como los plazos que tienen para ello, en qué consiste el escrutinio y cómputo de votos, por qué motivo se realiza el nuevo escrutinio y cómputo total o parcial en la elección de diputados federales
y en las elecciones estatales, qué es la violación total emitida y cuándo procede el recuento de votos, cuáles son las nuevas causales de nulidad establecidas en la ley, derivadas de la reciente reforma en materia político-electoral y cómo se realiza la asignación de diputados de representación proporcional, entre otros temas. Las cápsulas pueden ser vistas y descargadas a través de la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. El magistrado presidente de la Sala Superior, Constancio Carrasco Daza, dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación somete al escrutinio público sus sentencias para garantizar la protección de los derechos humanos. Dijo que la evaluación de los criterios jurídicos permite que los jueces se legitimen. Raúl Ortiz tiene el reporte completo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación somete al escrutinio público sus sentencias para garantizar que los criterios que aplica cumplen con la exigencia constitucional de maximizar la protección de los derechos humanos, aseguró Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior. Durante la presentación del libro Declaración de Oaxaca, sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad, Carrasco Daza dijo que los jueces hablan a través de sus sentencias. Por ello, el análisis crítico y las opiniones sobre su desempeño permiten que se legitimen ante la ciudadanía. Las críticas, reflexiones, así como el análisis de las 22 sentencias que se sometieron a la evaluación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, de magistrados, legisladores, académicos y diversos especialistas, están plasmadas en la publicación que fue presentada en la Casa de Cultura Jurídica María Cristina Salmorán de Tamayo, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La obra Declaración de Oaxaca, sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad, materializa el compromiso adquirido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 13 de abril de 2013 en el marco de la primera jornada de difusión de jurisprudencia electoral celebrada en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Por otra parte, les comento que las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverán la procedencia de 3 nuevas causales de nulidad en esta elección. José Juan Reyes tiene el reporte completo. Janine Madeline Otálora Malasis, Marco Antonio Zavala Arredondo, Adín Antonio de León Gálvez, Juan Carlos Silva Adaya y Cliserio Coello Garcés, magistrada y magistrados presidentes de las salas regionales Distrito Federal, Monterrey, Jalapa, Toluca y especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, manifestaron que dichas instancias jurisdiccionales resolverán la procedencia de las diferentes causales de nulidad que se han hecho valer en los juicios de inconformidad derivados de los resultados de la elección del 7 de junio. Durante la emisión del programa A Votar, que se transmite por plataforma electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, explicaron que las 3 nuevas causales de nulidad establecidas en la reciente reforma en materia político-electoral para solicitar la invalidez de los resultados de la elección son: el rebase en el tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral en un porcentaje superior a 5%, la adquisición indebida de tiempos en radio y televisión y la utilización de fuentes de financiamiento ilícitas. Marco Antonio Zavala Arredondo dijo que en diversos juicios se están haciendo valer algunas de las causales de nulidad. Mencionó que a partir de las sentencias que emita cada una de las salas regionales y los criterios que adopte la Sala Superior, se definirá cómo operarán las nuevas causales de nulidad dentro de nuestro entorno normativo, organizacional e institucional y cuáles son los requisitos y condiciones de su aplicación. En tanto, Janine Madeline Otálora puntualizó que actualmente las salas regionales están revisando los juicios de inconformidad en contra de las elecciones de diputados federales. Por su parte, Juan Carlos Silva Adaya explicó que la causa de nulidad de la votación se puede presentar en una o en varias casillas, lo que puede ocasionar la modificación del cómputo. Asimismo, Adín Antonio de León Gálvez precisó que una vez que los tribunales locales resuelvan las impugnaciones relacionadas con los comicios para elegir gobernador e integrar ayuntamientos y congresos locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máxima autoridad jurisdiccional electoral en el país, podrá conocer de las inconformidades que persistan a través del juicio de revisión constitucional. En su oportunidad, Cliserio Coello Garcés detalló que el órgano jurisdiccional que preside continúa resolviendo todas las denuncias que se presentaron por la adquisición de tiempos en radio y televisión, antes, durante y después de la jornada electoral. Para Informativo Electoral, José Juan Reyes.
Víctor Alarcón Holguín, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, indicó que durante el actual proceso electoral federal, los candidatos independientes demostraron que es posible hacer una campaña austera y cercana a la gente, situación que contribuye a impulsar una mayor participación de la ciudadanía. En la emisión del programa Justicia Electoral a la Semana, que se transmite por plataforma electoral, Alarcón Holguín comentó que los candidatos independientes privilegiaron el contacto humano, recuperaron la campaña de casa en casa, el espacio del mitin y dejaron de lado la espotización derivada del modelo de comunicación política en la que los aspirantes se alejan de la ciudadanía. El especialista indicó que ante la falta de financiamiento y acceso a tiempos en radio y televisión, los aspirantes sin partido usaron las redes sociales y el ingenio para posicionar sus mensajes. Indicó que los partidos políticos tradicionales, así lo dijo, deben tomar en cuenta estas lecciones para fortalecer la vida democrática del país, ya que la ciudadanía espera ver nuevos rostros y actores para renovar a los políticos profesionales por personas más cercanas a la gente. En más información, Víctor Vivas Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, dijo que los impartidores de justicia y los tribunales electorales rigen su actuación en el Código Modelo de Ética Judicial, elaborado por iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante una charla con el actor Héctor Bonilla en el programa El Arte de Juzgar, que se transmite en plataforma electoral, comentó que durante los últimos 25 años la justicia electoral se ha transformado para garantizar una mayor protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Por su parte, el actor de cine y televisión, Héctor Bonilla, aseguró que es necesario que la sociedad recupere la fe en el quehacer político. Indicó que juzgar es un anhelo maravilloso y que se debe aspirar a que tenga la categoría de arte para que sea espléndido. Ahora lo invitamos a conocer las novedades editoriales. Esta semana la recomendación es tope de gastos de campaña, argumentos y razonamientos sobre la declaración de nulidad de la elección de jefe delegacional en Coajimalpa. En la publicación, el autor Manuel La Rosa realiza un análisis a la sentencia dictada por la Sala Regional Distrito Federal que trata sobre el rebase del tope de gastos de campaña en la elección de jefe delegacional allá en Coajimalpa de Morelos durante los comicios de 2009. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñenme a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y ahora los invitamos a conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara, que el viernes resolvió su primer juicio de inconformidad correspondiente a la elección de diputados federales. El juicio fue promovido por el Partido del Trabajo, mediante el cual impugnó los resultados del acta de escrutinio y cómputo distrital, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría del 9 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco. La Sala Regional recibió 73 juicios de inconformidad en contra de los resultados de la elección federal. La cifra representa un incremento de 300% respecto de la elección de 2009. Conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, estos deberán resolverse antes del 3 de agosto. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 74 juicios de inconformidad presentados por diversos partidos políticos en contra de los cómputos distritales de la elección de diputados federales. El número de juicios recibidos representa un incremento de más de 360% respecto de las últimas dos elecciones federales intermedias en 2003 y 2009. Las elecciones a diputados federales en Guanajuato, Nuevo León y Coahuila son las más impugnadas. Además se presentaron impugnaciones en la totalidad de los distritos electorales de Aguascalientes, Coahuila y Zacatecas.
La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero que en un plazo máximo de 3 meses determine si la comunidad de luta de los libres debe celebrar elecciones por usos y costumbres o por partidos políticos, de manera que las autoridades electorales deben verificar la existencia histórica del sistema normativo interno de las comunidades indígenas y evaluar si es procedente elegir a sus autoridades de esta forma. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los promocionales del Partido Acción Nacional, donde se incluyen fragmentos de conversaciones privadas obtenidas a partir de intervenciones telefónicas ilícitas de la entonces candidata a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, son contrarios a derecho. El Pleno sancionó al Partido Acción Nacional con 280,400 pesos por utilizar, dijeron, y difundir conversaciones privadas en la propaganda electoral, lo que inobservó la normativa electoral, toda vez que derivan de un actuar ilícito, lo que conlleva un uso indebido de la pauta asignada por el Instituto Nacional Electoral. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más información. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y los invito a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Y les comento que el Consejo General del INE conoció el informe final sobre el monitoreo de noticieros y la difusión de resultados durante el periodo de campañas electorales, etapa que comprendió del 5 de abril al 3 de junio. El monitoreo contiene los resultados de la revisión de 2.997 horas, 15 minutos y 15 segundos de cobertura noticiosa de 493 noticieros y 10 programas especiales de revista en el país, a partir de criterios de audiencia, equidad territorial, representatividad demográfica y relevancia política. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, consideró que el ejercicio de los medios de comunicación en la cobertura de las campañas electorales es fundamental e indispensable en la democracia porque, dijo, favorecen el escrutinio de la vida pública y en especial de los partidos políticos y de sus candidatos. Ahora vamos a dar un recorrido por las entidades del país y comenzamos en la capital. El Instituto Electoral del Distrito Federal presentó proyectos dirigidos a la juventud en un encuentro al que asistieron jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El organismo electoral aseguró que para el 2016 la Ciudad de México contará con 824 millones de pesos destinados a lo que llama presupuesto participativo. El IEDF invitó a estudiantes de la UNAM para que les sugirieran cómo utilizar ese dinero. Posteriormente llevará a cabo encuentros con diversos sectores de la sociedad como las mujeres, integrantes de pueblos originarios y organizaciones ambientalistas, entre otros, para que propongan y presenten proyectos que beneficien a la comunidad. El Instituto Electoral de Querétaro aprobó la realización de un concurso de ensayo dirigido a jóvenes estudiantes de preparatoria y universidad con el tema México y su ciudadanía. La convocatoria con las bases será publicada y difundida posteriormente junto con los integrantes del jurado. El concurso busca abrir espacios para la expresión de los jóvenes, fortalecer los vínculos con las instituciones educativas y contribuir a la formación de ciudadanos más allá de los procesos electorales. Este ejercicio se va a llevar a cabo en colaboración con la Comisión de Educación Cívica del Instituto. Se invita al público interesado a estar pendiente de la convocatoria del concurso mediante la página de internet que aparece en su pantalla en este momento.
Por cierto que el Instituto Electoral de Querétaro editará este año 2 textos académicos, uno sobre el proceso electoral local 2014-2015 y otro relativo a un análisis jurisdiccional de las leyes en materia electoral. La comisión editorial del instituto invita a instituciones educativas editoriales, jurisdiccionales, organizaciones de la sociedad y profesionistas a que se sumen a los proyectos. El instituto considera que los textos aportarán información valiosa a sus propios consejeros y a los legisladores locales, de tal manera que pueden sugerir reformas a la normatividad vigente en materia electoral. En San Luis Potosí, la unidad de fiscalización inició la revisión de los inventarios de los partidos políticos conforme a la declaración patrimonial que presentaron al propio Instituto Electoral local. También dio inicio a la revisión de los informes financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014. De acuerdo a la ley electoral del Estado que estuvo vigente hasta junio del año pasado, la unidad de fiscalización procedió a la revisión del inventario de bienes muebles de los partidos políticos adquiridos con recursos públicos, aunque la fiscalización del financiamiento de partidos políticos es atribución del Instituto Nacional Electoral, del INE, a partir de la reforma político-electoral publicada en febrero de 2014. El Consejo General de dicho instituto emitió un acuerdo por el que se determinaron normas de transición en materia de fiscalización. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Dirección de Cultura Política y Electoral, convoca a los funcionarios de mesas directivas de casilla que fungieron como presidente segundo, secretario y tercer escrutador a participar en el primer concurso estatal de narrativa sobre el proceso electoral ordinario 2014-2015 para que expongan sus vivencias y experiencias como funcionarios electorales y realicen propuestas para lograr un mejoramiento de todo el proceso electoral. La convocatoria termina el 28 de agosto de 2015. Si está interesado en conocer los requisitos que debe reunir las narrativas, consulte la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. El Instituto Electoral del Estado de México difundirá en su portal de internet información sobre rubros relativos al proceso electoral. Para ello, el instituto habilitó en su página electrónica el hipervínculo denominado Máxima Publicidad, información general del proceso electoral. En dicho espacio también se dieron a conocer los topes de gastos de precampaña y campaña para el proceso electoral 2014-2015, las plataformas electorales, los pasos para votar, la ruta del voto, los informes sobre encuestas y sondeos de opinión y el programa de resultados electorales preliminares 2015. La información puede ser consultada en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de una nueva pausa y regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por su atención. Ahora los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional. Y comenzamos en Chile. La Fiscalía Nacional de ese país realiza investigaciones por casos de presunta corrupción que involucran a políticos de derecha opositora al gobierno y a 2 grandes grupos empresariales. Los señalan por delitos vinculados al financiamiento de campañas electorales con recursos de procedencia ilícita. En más información, en Burundi las tensiones electorales amenazan con desestabilizar al pequeño país africano. Las crisis políticas ponen en peligro los avances en materia de paz y reconciliación, advirtió en un comunicado la Organización de las Naciones Unidas. Burundi vive una crisis desde finales de abril, cuando se anunció la posibilidad de que el presidente actual aspirara a un tercer mandato, lo cual desató protestas y un fracasado intento de golpe de Estado. Pese al aplazamiento de los comicios parlamentarios y presidenciales, continúa el malestar de sectores de la población y las presiones externas para posponer aún más la cita en las urnas en aras de relajar las tensiones. En Nicaragua, las protestas frente al Consejo Supremo Electoral se están volviendo más frecuentes cada semana. Los manifestantes se movilizaron en Managua para exigir cambios totales en el poder electoral.
desean devolver confianza y credibilidad a esa institución del Estado que aseguran ha cometido diversos fraudes electorales. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima, que tenga una magnífica semana. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. Porque la política es negociación, la política es diálogo. Vemos que los legisladores hacen muy buenas leyes, pero hágase la ley en las mulas de mi compadre, ¿no? Ya dejamos esa forma tradicional que estudiamos en la escuela de la pirámide que les enseñan a decir la Constitución es la norma suprema. Sin duda, hoy por hoy los ciudadanos pues ya están protegidos y tienen derecho a participar de forma independiente. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública. En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de estudio y cuenta. El hecho no fueron los espectaculares, como nos decía Rodrigo, sino más bien el tiempo de radio y televisión, y sobre todo que no se dio un informe, se puede decir dentro de la ley, de sus actividades, sino más bien fue promoción de él y de su partido. Eso es lo que me preocupa, porque vinieron estas personas, estas mujeres, a quejarse porque ninguna de ellas fue electa para alguno de los cargos. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. La mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso te invitamos a Agéndate. Semana a semana conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo. Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia. No te pierdas detalle a detalle la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucy Farías. Y yo, Federico Morán. Los esperamos en Agéndate. Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet. Donde tú tienes mucho que ver. Esto es El Arte de Juzgar, un programa del Tribunal Electoral. La justicia históricamente ha impactado su fuerza en todas las ramas del conocimiento humano, incluyendo el arte. Yo pienso que en México hay libertad total en la expresión plástica. Los medios de comunicación son necesarios y son indispensables. El resultado al final es la independencia, la libertad, la creatividad. La cultura forma y conforma a un ser humano de manera muy distinta a alguien que jamás ha tenido contacto. La visión de la justicia es el placer de Dios. Porque juzgar es un arte, el arte de juzgar. Solo aquí en Plataforma Electoral, la televisión por internet, donde tú tienes mucho que ver.